Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Club de Contadores. Esta oportunidad, felices de tenerles a todos ustedes conectados con nosotros para iniciar este curso virtual referente a la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2022 en su formato en pesas. Nos acompañarán dos excelentes expositores para esta capacitación. El día de hoy, por supuesto, el doctor Juan Mario Alba Mateusi, el día de mañana el doctor Fernando Efio. Debo mencionar que el doctor Juan Mario Alba Mateusi es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado con maestría de contabilidad, con mención en política y administración tributaria por la UNMSM o Universidad Mayor de San Marcos, para ser más específica, profesor del curso de especialización avanzada en tributación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, también es catedrático, profesor del curso de Impuestos Especiales 2, Impuesto a la Renta EGB, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor del Programa de Gestión Tributaria Empresarial dictado en el SAN. Además, también es profesor del curso de Impuesto a la Renta Empresarial y Planeamiento Tributario del de Derecho Corporativo en el SAN. Por supuesto, autor de distintos libros en temas tributarios y en temas contables, con títulos como Análisis para la aplicación del crédito fiscal y Análisis práctico del impuesto general a las ventas, además de ser, por supuesto, director de la revista Actualidad Empresarial, miembro del staff de esta casa Club de Contadores. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Como siempre, un inmenso placer tenerle en plataforma. Sin más, le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Gracias, Blanca. Gracias al Club de Contadores. Vamos a dar inicio a la primera parte el día de hoy y vamos a trabajar básicamente algunos conceptos vinculados con la deducción de gastos y sobre todo costo computable. Trataremos de dar la mayor cantidad de ejemplos posibles y si hay preguntas, formúlenlas en cualquier momento. La idea es que sea un diálogo permanente y nos ayude a identificar información. ¿Ok? Voy a pasar a mi presentación, en todo caso, inicialmente. Acá está. Bien. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Elementos que nos sirven sobre todo para presentar la declaración jurada correctamente y no tener dificultades en una verificación. Por ejemplo, lo primero que debemos revisar es el costo computable, ¿no? Hay un artículo que recomiendo revisar siempre, el artículo 20 de la Ley de Impuestos a la Renta y el artículo 21, que son complementos. El 20 es el que me determina los elementos para identificar la renta bruta, ¿no? Y sobre todo el costo computable. ¿Por qué es importante este detalle? Porque recuerden que para efectos tributarios, en la medida que uno tenga existencias o bienes, y sobre todo en el esquema de activos, ¿no? Directamente había que analizar ese detalle, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando uno revisa el tema del costo computable, ¿no? Debemos tener en consideración la información vinculada a lo que es lo que figura en registros, lo que está mecanismos de depreciación. ¿Para qué? Para determinar la renta bruta, ¿no? Y eso es importante, sobre todo para ver el esquema de la información tributaria. Ahora, en el caso de costo computable, es importante ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué se entiende por costo computable? Bienes enajenados, aquellos bienes que son vendidos, transferidos, ¿no? Lo importante acá es revisar el concepto de lo que es el costo de adquisición, o costo de producción, en caso que exista de por medio el mecanismo de fabricación, o construcción. O si no hay esos elementos, no se sabe cuándo ha costado, cuánto se ha producido, se ha construido, es el valor de ingreso al patrimonio. Por ejemplo, a una empresa le regalan un bien, compra 12 computadoras y le regalan una impresora. Eso tiene un valor de ingreso al patrimonio. O también, fíjense todas las posibilidades, o el valor, dice acá, del último inventario determinado conforme a ley. Pero además se incorporan los costos posteriores. Los costos posteriores son básicamente lo que se conoce también como mejoras al activo, ¿no?
Y de acuerdo a las normas contables ajustado con normas de ajuste por inflación, que como sabemos están suspendidas, salvo en el caso puntual de aquellas empresas que tienen convenio de estabilidad tributaria, que mantienen todavía el ajuste. Y algo importante, en ningún caso, y eso lo dice el artículo 20 de manera tajante, en ningún caso los intereses forman parte del costo computable. Entonces, cuando alguien tiene intereses de financiamiento, es gasto, por naturaleza, no es costo. Los costos están relacionados a que el activo tenga una mejora, una mejor performance para que pueda funcionar. Eso sí es costos posteriores, como le decimos, mejora, y eso se activa. Pero los intereses no. Los intereses por naturaleza son gastos, y esa es la lógica que debemos tomar siempre. Nunca los intereses forman parte del costo computable. Eh, ¿Cuál es el costo de adquisición? Que es lo que debemos identificar básicamente. Es aquella contraprestación pagada por lo que uno compra, es decir, todos los elementos involucrados por la adquisición. Por ejemplo, fletes, que se transporten, seguros, gasto de despacho, de ciudadanos, la instalación, por ejemplo. Puede suceder que yo compre un grupo electrógeno que tiene un peso de media tonelada, por ejemplo, y lo voy a llevar a mi taller. Pero al momento de colocarlo en el piso empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque necesita un suelo distinto, con concreto, una losa de concreto. Esa losa de concreto es el mecanismo de instalación o montaje, forma parte del costo, ¿no? Las comisiones, ¿no? Y todos los elementos que he pagado, inclusive los gastos materiales y los impuestos, ¿no? Todos esos forman parte del costo de adquisición para que este bien esté, obviamente, listo para ser condición de ser usado o vendido o aprovechado económicamente. En esos casos, estos costos son involucrados necesariamente. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. No son gastos, son costos. ¿Y cuál es el costo de producción o producción? Según lo que me dice el artículo 20 de la Ley de Impuesto de Renta, ese costo incurrido en la producción o construcción del bien comprende básicamente todos los materiales directos utilizados, la famosa mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o construcción. Es decir, todos los elementos forman parte del costo de producción, que debemos tener siempre identificados, ¿no? Esos gastos para no tener dificultad. Y eso forma parte del costo que corresponde activarlo por naturaleza, ¿no? ¿Y qué sucede con el valor de ingreso al patrimonio? Es decir, cuando no hemos fabricado el bien, no hemos construido el bien, no hemos desembolsado dinero para adquirirlo, pero el bien está ahí, ¿no? Por ejemplo, un regalo, un obsequio, viene con elementos de adiciones a los productos que he adquirido, y en ese caso, el valor que debo tomar en consideración es el valor de mercado, ¿no? ¿Cuál es la base legal que me sustente el valor de mercado? Básicamente el artículo 32 de la Ley de Impuesto a la Renta. Ese artículo me identifica, ¿no? Que las operaciones que se realicen en materia del impuesto a la renta, sean en servicios o sean en ventas de bienes, deben obedecer a valor de mercado. Y algo importante, el valor de mercado también se utiliza inclusive en operaciones gratuitas. Uno podría decir, pero si no estoy cobrando nada en una operación gratuita. Claro, pero la norma te señala que en operaciones onerosas o gratuitas hace referencia al valor de mercado, que es el artículo 32 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, cuando yo tengo valor de ingreso al patrimonio es porque no hay desembolso de dinero, simplemente mi bien ingresó directamente a la empresa, ¿no? Ahora, la pregunta típica, ¿no? ¿El precio de venta y el costo de venta son lo mismo? En realidad no. Van de la mano en muchos casos, pero no es lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, cuando hacemos referencia al precio de venta, estamos refiriéndonos al precio de venta, hay que prestar atención al costo de venta que le agregamos nuestra utilidad o ganancia. Nadie en su sano juicio va a vender un bien por debajo, ¿no?, del costo, salvo que tenga, por ejemplo, alguna necesidad urgente de contar con liquidez, o el bien ha sufrido algún menoscabo, o en todo caso ha quedado obsoleto en cierta medida, y en esos casos sí se puede vender por debajo del costo. Obviamente no hay ganancia, no hay utilidad, tendría que preferir el pago cuenta por el total, pero cuando llegue a fin de ejercicio no hay utilidad, no hay ganancia, no se tributará. Pero sí el pago cuenta va a generar un monto a favor del contribuyente más adelante, ¿no? Entonces veamos acá que el precio de venta, debemos ver el costo al cual se le agrega una utilidad o ganancia, y se obtiene, dice acá, una vez que se haya producido la venta y la existencia. Lo que se manifiesta, dice acá, con la enajenación de la mercadería, trasladando riesgos al comprador. Entonces, el precio de venta realmente lo vamos a determinar cuando transfiramos, cuando ese bien ya no esté en nuestro ámbito de dominio y pase al ámbito de dominio de la otra parte. En ese supuesto, ya dejará de ser propiedad mía, pasará a propiedad de la otra parte. Recuerden
es parte del devengo, ¿no? El devengo implica que yo tenga una transferencia de riesgos y los riesgos sean trasladados al tercero. En ese caso ya existirá de por medio el control. Y en ese supuesto ya podemos obtener un precio de venta, ¿no? ¿Y el costo de venta cuál es? Ese costo de venta está relacionado con el gasto que la empresa despliega. ¿Para qué? Para poder fabricar los bienes que son las existencias en un periodo de tiempo. Puede ser que yo fabrique, por ejemplo, cajas de madera, ¿no? ¿Qué requiero? Clavos, tachuelas, pintura, madera misma, las herramientas, todos esos gastos vinculados con ese elemento se convierten en costo de ventas. Y hay un elemento importante, en un principio de congruencia, es decir, cuando esos gastos se van a convertir en costo de venta, cuando se fabrique y se transfiera. Recién ahí podría existir ese mecanismo. Eso es justamente lo que estamos viendo acá, el llamado principio de congruencia. El principio de congruencia, recordemos, tiene bastante vinculación con el devengo y está relacionado directamente con los ingresos que genera la empresa, ¿no? Y los gastos que tienen vinculación con dicho ingreso. Por ejemplo, si estamos hablando de este caso, que fabricamos cajas de madera, los gastos involucrados van a ser, como les mencioné, pintura, madera, clavos, tachuelas, algún tipo de insumos como cola, ¿no? Y son gastos, pero que son parte de los elementos que van involucrados en la transferencia. ¿Cuándo van a ser gasto deducible? Cuando se vendan, ¿no? Pero esto va a ser de costo, ¿no? Y no es correcto, precisamente, que se determine un reconocimiento de gastos relacionados con la venta de un bien o existencia de un periodo anterior a su transferencia. Si yo tengo un bien que se ha fabricado en el año 22, por ejemplo, y lo estoy vendiendo hoy día, marzo 2023, yo no podría justificar los gastos involucrados en la fabricación de ese bien en el 22, porque tiene que existir un principio de congruencia. Entonces va a ser un diferido, esos gastos del año 22, en teoría del 22, van a ser trasladados al año 23. ¿Por qué razón? Porque en el 23 ya se genera el ingreso por la transferencia hacia terceros del bien que estamos fabricando. En ese supuesto, existirá obligatoriamente la consideración de un mecanismo de reconocimiento, ¿no? Pero es básicamente por el principio de congruencia. Existiendo el principio de congruencia, entonces no hay dificultad, ¿no? Ahí podemos identificar básicamente ese detalle, ¿no? Entonces, no tengamos dificultad en considerarlos y eso nos va a servir sobre todo para identificar cuándo podemos determinar, ¿no? El mecanismo de pago hacia terceros, ¿no? Perdón, de desembolso de gasto, ¿no? Directamente. Ahora, si, voy a ver, a ver, si me habilitan, Blanca, si me habilitas por favor el chat para enviar un enlace a todos los participantes, sería interesante, porque dice enviar solo organizadores, y panelistas. Eh, si me habilitas por favor para enviar un enlace, puedo justificar un mecanismo. Lo voy a copiar acá por si acaso, ¿no? Acá Lo está. puede enviar Es un también, enlace, doctor, por medio del chat. el chat. Sí, estoy en el chat, pero dice acá enviar a los organizadores solamente. Sí, yo me encargo de enviarlo al resto Ok, de la audiencia. perfecto, ya. Gracias, Blanca. Ahí he copiado, por favor, un enlace donde hace referencia a un artículo que tiene como título el costo de ventas, cuándo reconocerlo sin tener problemas con el fisco. Eso nos va a identificar justo lo que estamos analizando en este esquema con mayor información. Blanca nos va a apoyar compartiendo con todos el enlace, por favor. Bien, entonces, este principio de congruencia tenemos que tenerlo muy en claro. ¿Por qué motivo? Porque los contribuyentes a veces dicen, la factura es 22, pásalo como gasto 22. En realidad no, porque si la venta se produce el 23, hay que hacer un diferido al año 23. Y eso determina a veces información incorrecta, sobre todo para determinación de renta neta de tercera categoría. Va a significar quizás que un ingreso o un gasto, dependiendo de una fecha determinada, mueva la declaración jurada, lo cual no es tan correcto que digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese principio de congruencia específicamente. Y que tiene la mano, va de la mano con el principio del devengo. Sobre todo el devengo hay que verificar que es importante en el impuesto de renta. ¿Por qué? Porque los generadores de renta empresarial trabajan específicamente bajo el devengo. Para que todos recordemos, en el artículo 57 de la Ley de Impuesto de Renta se hace mención al principio del devengado y el percibido. ¿Qué rentas en el Perú son rentas devengadas? Son dos específicamente. La renta de primera categoría, que es de personas naturales que alquilan
un inmueble, ceden gratuitamente un inmueble, generan renta ficta o renta presunta, y en el caso de renta de tercera categoría. Es decir, la renta de ganancia de capital producto de explotación de un bien por personas naturales, primera categoría, arrendamiento, o en el caso de renta de tercera categoría, renta ámbito empresarial, que es la unión de capital y trabajo, también trabaja el tema del devengo. En cambio, en la renta percibida sería específicamente la renta de segunda, cuarta o quinta categoría. Segunda categoría, recuerden, sería específicamente el concepto de lo que es ganancia de capital producto de la explotación de un nombre comercial, regalías, la percepción de dividendos, el tema de ganancia de capital por venta de inmuebles, ¿no? La venta de acciones o la participación de una obligación de no hacer, que te pagan dinero para la obligación de no hacer. En esos conceptos de renta de segunda categoría, renta percibida. Renta de cuarta categoría también es percibida, en el sentido que sea rentas por la prestación de servicios de manera independiente de una ciencia, arte o oficio, ¿no? Y emite su recibo de honores profesionales, y lo importante acá es el percibido. Y por último, la renta de quinta categoría, que sería también aquella renta donde existe subordinación, ¿no? En las personas respecto a un empleador. Y en ese caso implicaría necesariamente también quinta, y hay el concepto del percibido. Entonces, el devengo es primera y tercera, y el percibido es segunda, cuarta y quinta categoría. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el devengo y la demás condición suspensiva? Cuando escuchamos la palabra condición suspensiva, pensemos inmediatamente ámbito civil, ¿no? Ámbito contractual, ¿no? Y en ese caso podemos supeditar la condición del devengo a que se dé una situación específica, pero tiene que estar plasmada en un contrato, determinar cuándo se cumpliría esa condición, y aun cuando no se hubiera pagado, se cumple la condición y existe el ingreso, ¿no? Por eso dice acá, los ingresos se devengan cuando se han producido hechos sustanciales para su generación, siempre que, condición, el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para su pago. Hay contratos en los cuales se requiere de manera obligatoria el cumplimiento de una condición, si no, no existe devengo. Hay contratos donde no se requiere esa condición y simplemente ya devengo la operación, ¿no? Por ejemplo, un caso muy sencillo. Tenemos acá, dice acá, una empresa, ¿no? Una empresa eh, ofrece la venta de conectores utilizados durante la recarga rápida en corriente continua para vehículos eléctricos. Entonces ahí uno podría decir, entonces va a afectarse cuando existan los conectores. Si es que, entonces viene condición, se internan automóviles eléctricos en el Perú. Entonces, obviamente, la condición que es que se produzca ese hecho de importar los automóviles, ¿no? Eléctricos. No se importan, no se cumple la condición suspensiva, consecuencia, no nace la obligación tributaria, no se devenga la misma, ¿no? Entonces está de la mano con un elemento importante. Cuando ocurre el devengo, cumplimiento de condición suspensiva. Y eso está supeditado al contrato. Yo no puedo decir, por ejemplo, hacemos un contrato verbal y no hay ninguno por escrito, y existe una condición suspensiva que ni siquiera está reflejada en el contrato. Entonces podría el auditor más adelante repararlo, ¿no? Claro, puedo hacer una adenda también, que vendría a ser una cláusula adicional que incorpora el contrato, pero tendría que ser de aquí en adelante, no hacia atrás. Nunca una adenda retroactiva, sino sería de aquí en adelante. Y eso determina, por ejemplo, situaciones en las cuales se cumple esa condición, devenga la operación. ¿Ok? Tiene más o menos relación con un elemento que se llama evento futuro, que si bien es cierto, puede ser una condición también existente, va a determinar que se cumpla en un tiempo posterior. Por ejemplo, en el caso de evento futuro, puede presentarse el caso cuando se produce la venta de un bien que aún no existe. Y aquí observemos lo siguiente, y vamos a detenernos un poquito para analizar renta y IGB. Dice, ejemplo de ello sería transferencia de un departamento en planos. Al ser un bien que todavía no se ha edificado, el hecho de que la empresa constructora hubiera recibido un depósito por el valor total o parcial de dicho bien, este monto no tendría calidad de ingreso grabado, con el impuesto de renta de tercera categoría. ¿Por qué? Porque aún no se ha devengado dicho ingreso en cumplimiento de los párrafos anteriores, ¿no? Que estamos mencionando. Entonces, yo voy al tema siguiente, quedémonos en el IGB. Tú eres una constructora, estás vendiendo un plano de un departamento en el piso 7. Recién van en el primer piso, pero ya estoy vendiendo en el piso 7. Y hay una persona que me los compra. Yo le emito mi comprobante de pago, ¿ok? La pregunta es, ¿qué afecto? ¿Renta IGB? ¿Solo renta? ¿Solo IGB? ¿Ambos? Observemos. Vamos al IGB.
Artículo 4 de la ley de IGB. Nace la obligación tributaria, ¿no? Por la percepción del ingreso, emisión de comprobante, inclusive, ¿no? El tema de arras, depósitos o garantías.